Pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, vamos a hablar de una escritora argentina que está entre las mejores del mundo, que ha recibido muchísimos premios. Muchos premios a nivel internacional, con una escritura muy particular. Una mujer que, ¿cuánto tiene? ¿40 y tantos? Nació en 1978. 78, bueno, O sea, 45 años. 45 años. Sí, todo lo que escribió, todo fue premiado. Todo. Vivió mucho tiempo en Alemania, ella me parece. Vive en Alemania. Se fue en el año 2012, becada para escribir, y todavía sigue. Se fue con la pareja. Mirá. Así que sí, es increíble. Yo creo que es la voz más representativa de su generación. Una. Se nos va a enojar Selva Almada, por ejemplo. Sí, Gabriela Cabezón Cámara, está Pablo Ramos, Inés Garland. Es muy particular. Mariana Enríquez. O sea, hay mujeres que están escribiendo de manera magistral y muy destacadamente. Por lo general, en las generaciones anteriores, el hombre resaltaba un poco más, pero en este caso las mujeres se han ganado un protagonismo importantísimo. Sí, más allá del género, tiene un estilo muy particular y atrapante. Esta novela yo la conocí en realidad primero por la película, por un curso que hice de cine y literatura. Ajá. La había recomendado el profesor, y lo primero que hice fue mirar la película. Y yo la venía esquivando a Samantha, porque como ella escribe terror, con suspenso terror, y por ahí no es mi género favorito, digamos, pero cuando leí esta novela me fascinó. La lees, no la puedes dejar de leer. Es una nouvelle, o sea, un relato largo, es una novela corta. Repetime el título, por favor, que me distraje. Distancia de rescate. Distancia de rescate. Bien. Sí, ella dice que no es una novela de terror. Sí hay una tensión narrativa desde el comienzo, no hay un narrador. La historia es entre dos mujeres, una mujer Amanda que va con su hija Nina al campo a pasar unos días de descanso. Se hace conocida amiga de la vecina, que se llama Carla, que a su vez tiene un hijo, David. Y la novela comienza con lo que se llama in media res, es decir, ya comenzó la novela. Lo que uno no ve en la película y que sí está presente en la novela es un diálogo entre David, y todo aparece en cursiva lo que él habla, con Amanda. Amanda está en una salita de emergencia, ella no sabe por qué está ahí. Entonces lo que va a hacer David es tratar de ayudarle a ella a recordar, a ir atando cabos de cómo es que ella llegó a la salita de emergencia. Y bueno, hay una situación muy particular porque cuando ella, y eso es lo primero que aparece en la película, se va contando la historia de Carla, que es la que tiene protagonismo en la primera parte de la película. En este caso lo vamos viendo a medida que uno va leyendo, es que hay un problema ambiental del cual todavía no se dan cuenta los personajes, que genera la muerte de los animales. En el caso de Carla, su marido cría caballos y como había pedido prestado un caballo para cruzarla con sus yeguas, entonces ella, en el momento en que él no está, la tiene que cuidar, el caballo desaparece, ella lo busca. El caballo se había escapado a un bosquecito, estaba tomando agua y ella se va con su criatura, su hijo David, que tenía 1 año y poquitos meses. Bueno, lo trae y a las pocas horas el caballo enferma. Poco tiempo después muere y cuando ella ve eso que le pasa y vio que a su vez el hijo David había chapoteado en el agua de la misma que había tomado agua el caballo, entonces ella se asusta muchísimo y pide ayuda a una mujer que es una suerte de medium que vive en ese lugar, y lo que le dice es que al hijo le quedan pocas horas de vida. Entonces ella está desesperada porque transita por toda esa culpa, es decir, ¿por qué le di más importancia al caballo y llevé a mi hijo, ¿no? Entonces la mujer le dice que la única posibilidad es hacer una transmigración porque el paso del alma a otro cuerpo va a hacer que su hijo
mantenga su cuerpo, pero digamos, la enfermedad se va a trasladar con el alma. Obviamente que ella tiene que creer en eso y le tiene que dar el consentimiento para que lo pueda hacer. Entonces, ya de entrada comienza así la novela. Y también la película. Y es lo que le va contando Carla. Amanda no cree que eso pueda ocurrir, y esto es lo propio de la tensión que genera la autora, ¿no? Porque no hay un narrador. Todo esto uno lo va sabiendo a partir de cómo David, porque David sobrevive, pero con un alma que es ajena. Y esta alma podríamos pensar que es la de una adulta, aunque eso no se ve en la película porque es un niño muy extraño. También los niños de ese lugar son extraños porque uno los ve con malformaciones. Y él le va explicando a Amanda cuando van conversando qué es lo que va pasando con esos niños, por qué nacen así. Y él le va diciendo, bueno, todos los niños son así porque alguna vez las madres pudieron haber aspirado algo o haber comido algo, porque acá ninguno nace bien. Entonces, bueno, te va dosificando la novela en relación con lo que va pasando, ¿no? Es decir, con ese ambiente que vendría a ser justamente el ambiente, la naturaleza, el factor terrorífico. Porque si vos lo pensás en función de cómo se construye un verosímil de terror, no vas a tener acá un personaje sobrenatural. Claro. Sí tenés el ambiente que es el que va transformando a las personas y es el que va generando esto. ¿Y por qué es una novela distópica, ecodistópica, como la llaman? Ecodistópica, pero ella misma lo dice en una entrevista, que ella toma, porque esta novela es vieja, ya es del año 2014, cuando se dio todo el problema de la contaminación de los campos argentinos por el glifosato, que luego se prohibió. Ella quiso tomar ese elemento tóxico y cómo puede, digamos, tomar también un elemento que ocurrió en la Argentina y en otras partes del mundo para también hacer una suerte de crítica social. Pero en este caso no es que aparece la palabra glifosato, así aparece la idea de, y lo dice acá al comienzo, metaforizada, por ejemplo, cuando arranca David diciendo, son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta, ¿gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. Por los gusanos. Hay que ser paciente y esperar. Y mientras se espera hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante para todos. Bueno, esa frase, porque es importante, o porque es muy importante, o esto no es importante, es la muletilla que tiene David para ir orientándola a ella, a Amanda, a ir reconstruyendo este relato que va a terminar de una manera obviamente trágica, no vamos a decir cómo. Y en el medio también vemos estos dos modelos de maternidad. Por un lado el de Carla, que va transitando toda la novela con esta culpa, ¿no? Porque ella ya no lo reconoce como hijo a David, porque hace cosas extrañas como enterrar a animales, en perro, en tierra, o sea, tiene esas actitudes que ella no sabe por qué. Obviamente que David es una suerte de puente entre la muerte y esto extraño que va pasando en el campo, ¿no? Porque ella pasó por eso, porque él se intoxicó, pero sobrevivió. Y también se ve esto del otro lado de la maternidad, porque obviamente como toda novela de terror ahonda en los miedos humanos, ¿no? En los miedos más profundos. En este caso es estos miedos que tienen todas las madres, creo yo, ¿no? En relación al cuidado de los hijos, que algo les puede llegar a pasar o no, uno está pendiente, y es lo que le pasa a Amanda. Por eso se llama distancia de rescate, porque cuando le pregunta a David, ¿qué es esto que vos hablas, la distancia? ¿Distancia en relación con qué? Con Nina, pero ¿por qué? Porque todo el día me paso calculando todas las cosas que pueden llegar a pasarle si yo no la cuido. Entonces hay una cuestión también en relación con esto del hilo, que parece también como una metáfora del hilo o el cordón umbilical, que va tirando cuando Nina se va alejando, se va acercando, cuando Nina puede estar en peligro, porque se dan esas situaciones propias del suspenso, tanto en la película como la tensión narrativa en la novela, ese hilo
que se va tensando, se va aflojando, o puede que se llegue a cortar también. Claro, claro. Entonces ese modelo de maternidad, por un lado, la madre que quiere controlar todo, que no le pase nada a la hija, y por el otro, este otro modelo de una madre que quiso hacer todo por su hijo para salvarlo, pero ella se dio cuenta de que lo salvó, pero su hijo ya no lo reconoce como tal, porque ella dice, ahora tengo un monstruo. Los upa. O sea, tengo un monstruo por las actitudes que va teniendo, y eso uno lo ve, o sea, ese factor sobrenatural, entre comillas, podría ser David, como una suerte de representación de aquel que fue y vino de la muerte prácticamente. Y esta transmigración, que es obviamente es el elemento, el factor fantástico que tiene la novela. Y ella viene de una tradición fantástica, ella lo dice, viene esta tradición argentina, el fantástico de Cortázar, Bioy Casares, Marco de Nevis, Silvina Ocampo, Borges, pero después hace su camino porque obviamente es otra generación, está cruzada, podríamos decirlo, por la posmodernidad, por la tecnología también, ¿no? Porque tiene una manera muy particular de escribir, muy despojada, pero a su vez muy tensa la forma en que escribe, despojada, pero a la vez maneja con maestría esa tensión narrativa. Sí. Y bueno, se da también esto del elemento natural, o sea, la naturaleza acá es lo que genera ese terror en las personas que viven, porque obviamente a Amanda algo le va a pasar. Cuando ella se da cuenta de que no puede manejar esa relación entre la vecina y su hijo, entonces ella va a querer escapar, y en ese querer escapar, bueno, ahí va a pasar algo, que no lo voy a decir. Hasta ahí. Hasta ahí. Viste que con el terror no podés decir mucho. Y sí, bueno, pero está muy interesante la novela. No, es súper, yo digo, ¿cómo logró? Y además, Samantha, más allá de que tiene una facilidad para escribir, es un caso muy particular porque ella no estudió, ella creo que es diseñadora y algo en relación con el diseño, no visual, sino sonido, de la UBA, egresada, pero ella a los 24 años arranca con un taller con Liliana Hecker, y ella fue su maestra, ¿no? O sea, ella es hija del taller literario. Pero le ha ido muy bien porque todo lo que logró publicar tuvo estas distinciones a nivel mundial, estas traducciones, bueno, ahora esto que se llevó al cine, Distancia de Rescate en el 2021, la película es buena, yo recomiendo que vean las dos cosas, porque uno puede ver las diferencias. La película es de Claudia Llosa, de la cineasta peruana Claudia Llosa, protagonizada por Dolores Fonsi y María Valverde. La película no es tan larga, propia como la novela, que también Samantha hizo el guión junto con la cineasta. ¡Qué bueno! Pero bueno, hay elementos propios del cine de terror que son más específicos, y que en este caso en la novela lo propio es la palabra escrita, y ahí ves las diferencias. Creo que los dos son muy buenos, pero cuando leí la novela me di cuenta de esa maestría que tiene Samantha Hecker. Si querés, que no se ven en la película, digamos, porque es puro lenguaje. Si querés probar algo más cortito de Samantha Seguin, me sale así el nombre porque es difícil, Matar a un perro. Matar a un perro es un cuento corto, pero con una narración magistral. Muy bueno, para ver un poco del arte de Samantha. Sí, yo que a mí me gustan mucho las novelas. Tiene otra novela, Kentucky's, que ya quiero leerla. Y tiene otros también en relación con los cuentos: El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca, el 2009, Siete casas vacías, del año 2015. Y muchísimos premios. Siete casas vacías es el que ganó el premio en Estados Unidos. Sí, es el último libro de ella, del año 2015. Perfecto. Bueno, 6 de la tarde, 34 minutos en un